Ahora, comencemos. Vicente Flores había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era, a veces, la única dignidad que un hombre podía permitirse. Mantuvo esa lección presente mientras estaba de pie en su pequeña cocina, observando a su hijo Cristian encorvado sobre los libros de texto en su mesa de comedor de segunda mano. La pluma del adolescente se movía con el tipo de precisión y concentración que Vicente había visto en los maestros artesanos. El departamento no era gran cosa. 2 habitaciones en un edificio donde las tuberías sonaban como campanas de iglesia y las discusiones de los vecinos se filtraban a través de paredes tan delgadas como el papel. Pero era suyo. Cada mueble, cada plato limpio, cada momento de paz se había ganado a pulso a través de las semanas de 60 horas de Vicente en la constructora, y de la silenciosa determinación de Cristian por ser más de lo que sus circunstancias sugerían que podía llegar a ser. «Deberías tomar un descanso», dijo Vicente, sacando 2 Coca-Colas del refrigerador. El lujo de un refresco de marca era algo que se permitía una vez a la semana, generalmente los viernes, cuando Cristian se quedaba despierto hasta tarde estudiando. Cristian levantó la vista, empujándose los lentes de armazón de alambre sobre la nariz. A sus 16 años, tenía la mandíbula fuerte y el cabello oscuro de Vicente, pero había heredado los ojos grises de su madre, que albergaban más sabiduría que la de la mayoría de los hombres adultos que Vicente conocía. Ya casi termino con esta serie de problemas. El doctor Morales dijo que el examen final de cálculo tiene mucho peso en la calificación. Vicente dejó el refresco junto al cuaderno de su hijo, echando un vistazo a unas ecuaciones que bien podrían haber sido jeroglíficos. Él había dejado la preparatoria a los 17 años cuando su propio padre murió, dejándolo a cargo de mantener a su madre y a su hermano menor. Las matemáticas nunca habían sido su idioma. El concreto, la madera, las medidas que podía ver y tocar, eso sí lo entendía. Tu tío Mauricio llamó hoy, dijo Vicente, con palabras que le supieron amargas. Nos invitó a la cena de Navidad en su casa en Lomas de Chapultepec. La pluma de Cristian se detuvo. El chico era lo suficientemente inteligente como para escuchar todo lo que su padre no había dicho. Tenemos que ir. Tu abuela lo pidió específicamente, dijo que no te ha visto desde el verano. Vicente dio un trago largo, sintiendo la carbonatación arder en su garganta. Está envejeciendo, Cristian. No puedo decirle que no. La verdad era más complicada. La madre de Vicente, Mariana Flores, nunca lo había perdonado por lo que ella llamaba desperdiciar su vida, dejar la escuela, trabajar en la construcción, casarse con una mesera que conoció en una fonda y embarazarla a los 20 años. A sus ojos, todo eso eran fracasos. Mientras tanto, Mauricio había hecho todo bien. Derecho en el ITAM, socio en un prestigioso despacho en Polanco a los 35. Matrimonio con Regina Velasco, cuya familia tenía dinero viejo y conexiones aún más antiguas. El hecho de que Mauricio fuera técnicamente el medio hermano de Vicente, compartían madre, pero no padre, de alguna manera hacía que la comparación fuera más aguda. El padre de Mauricio, de apellido Valdés, había sido profesor universitario, un hombre de letras y prestigio que murió cuando Mauricio tenía 10 años. El padre de Vicente había sido capataz de una fábrica. Un buen hombre que le enseñó a Vicente el valor del trabajo duro antes de que un infarto se lo llevara a los 43. Iré, dijo Cristian en voz baja. Por la abuela. Vicente le revolvió el cabello a su hijo, sintiendo la familiar oleada de orgullo y necesidad de protegerlo. Cristian nunca se quejaba. Ni del pequeño departamento. Ni de usar ropa de segunda mano. Ni de ser el chico becado en una escuela llena de adolescentes de familias adineradas. Simplemente agachaba la cabeza y se esforzaba más que nadie que Vicente hubiera conocido. Eres un buen chico, dijo Vicente, mejor de lo que merezco. Eso no es cierto. Cristian miró a su padre a los ojos. Renunciaste a todo por mí después de que mamá se fue. El divorcio había sido hace 5 años. Cuando Cristian tenía 11, Sara había decidido que quería algo más que un esposo trabajador de la construcción y una vida de presupuestar cada peso. La última vez que Vicente supo de ella, estaba en Cancún con un desarrollador inmobiliario, enviando tarjetas de cumpleaños 2 veces al año y dinero motivado por la culpa, el cual Vicente depositaba directamente en el fondo universitario de Cristian sin tocar un solo centavo. No renuncié a nada que importara, dijo Vicente. Ahora termina ese problema, voy a pedir pizza.
Mientras sacaba su teléfono para llamar a la pizzería de Chava, el lugar barato, no el bueno, Vicente intentó ignorar el nudo de pavor que se le formaba en el estómago. La Navidad con Mauricio siempre era una actuación. Una producción cuidadosamente montada y diseñada para resaltar todo lo que Vicente no era. Pero este año se sentía diferente. Tal vez era la carta que había llegado la semana pasada. La que Cristian había escondido debajo de su colchón, pensando que Vicente no se daría cuenta. El escudo del ITAM en el sobre había sido visible desde el otro lado de la habitación. Vicente no había dicho nada. Si Cristian estaba aplicando al ITAM, tenía sus razones. Y si lo estaba ocultando, probablemente era porque no quería hacerse ilusiones ni ilusionar a nadie más. El chico había aprendido esa lección a temprana edad: ten esperanza con cuidado, sueña en silencio y nunca dejes que nadie vea que deseas algo que podrías no conseguir. El sábado antes de Navidad, Vicente llevó a Cristian a comprar una camisa decente para la cena. Manejaron hasta las plazas outlet de Punta Norte a 40 minutos de distancia, donde las marcas reconocidas se vendían a precios que no requerían una segunda hipoteca. No tienes que hacer esto, dijo Cristian mientras pasaban por los escaparates empapados de oropel y nieve artificial. Tengo camisas. Ninguna que te quede. Vicente había notado cómo las muñecas de su hijo asomaban por las mangas, del mismo modo en que sus hombros se habían ensanchado en los últimos 6 meses. Cristian se estaba convirtiendo en un hombre, y Vicente apenas podía seguirle el ritmo comprando ropa que se ajustara a su complexión en constante cambio. Además, me pagaron horas extras este mes. La cuadrilla de Jiménez se reportó enferma, así que cubrí sus horas. La mandíbula de Cristian se tensó. Odiaba cuando Vicente trabajaba horas extras. Odiaba saber que su padre estaba forzando un cuerpo ya desgastado por años de trabajo físico. Pero no discutió. Ambos conocían las matemáticas. Todo costaba un dinero que no terminaban de tener. En una tienda que olía a cuero falso y loción, un vendedor con una placa con el nombre Tadeo se les acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su mirada viajó desde las botas de trabajo de Vicente hasta su vieja chamarra de lona, haciendo cálculos rápidos. ¿Puedo ayudar a los caballeros a encontrar algo? La pregunta tenía filo. Mi hijo necesita una camisa, dijo Vicente con tono neutral. Algo de vestir, de botones. Por supuesto. Nuestras camisas de vestir comienzan en $1,300 Vicente sintió a Cristian tensarse a su lado. $1,300 por una sola camisa era la despensa de toda una semana, pero mantuvo su expresión neutral. Muéstrenos lo que tiene. Se decidieron por una camisa azul tipo Oxford en oferta por $700, rebajada por una pequeña mancha en el interior del cuello que nadie vería jamás. Cristian se la probó en el probador, y cuando salió, Vicente sintió un nudo en la garganta. Su hijo parecía sacado de esos folletos universitarios, esos donde aparecen jóvenes sentados bajo los árboles discutiendo filosofía o lo que sea que discutan los universitarios. Te ves bien, dijo Vicente simplemente. Gracias, papá. Mientras caminaban hacia la caja, Cristian dijo de repente. Los hijos del tío Mauricio van a estar ahí, ¿verdad? Julián y Cristina. Sí. Ellos van al irlandés. Vicente escuchó el subtexto. Julián y Cristina Valdés asistían a una de las preparatorias más prestigiosas del país, donde la colegiatura costaba más de lo que Vicente ganaba en un año. Eran la prueba del éxito de Mauricio, sus trofeos vivientes. Y tú vas a una escuela pública en Naucalpan, dijo Vicente. ¿Y qué? Y nada. Pero los dedos de Cristian jugaban con el dobladillo de su camisa nueva. Solo hacía plática. Vicente pagó la camisa en efectivo, contando los billetes mientras Tadeo observaba con una impaciencia apenas disimulada. Al salir de la tienda, Vicente le puso una mano en el hombro a Cristian. Escúchame, le dijo, deteniéndose en medio del pasillo de la plaza mientras los compradores navideños fluían a su alrededor como agua entre las rocas. Eres listo. Más listo de lo que yo he sido jamás. Más listo que Mauricio con todos sus títulos elegantes. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Cristian asintió, pero Vicente pudo ver que la duda persistía. Era difícil creer en ti mismo cuando el mundo seguía contándote una historia diferente.
Esa noche, después de que Christian se hubiera ido a la cama, Vicente se sentó en la sala con una cerveza y la carta que finalmente se había permitido sacar de debajo del colchón de su hijo. El sobre seguía sellado. Lo sostuvo contra la luz, como si pudiera adivinar su contenido a través del costoso papel. Instituto Tecnológico Autónomo de México, Oficina de Admisiones. Vicente recordó cuando tenía la edad de Christian, recordó al consejero escolar diciéndole que tenía potencial, que debería pensar en estudiar una carrera técnica. Él se echó a reír. La universidad era para otras personas, personas cuyos padres podían pagarla, personas que no tenían familias que dependieran de ellos. Él había tomado su decisión y nunca se arrepintió. Pero Christian era diferente. Christian tenía opciones, o al menos podría tenerlas. Vicente volvió a poner cuidadosamente la carta donde la había encontrado y terminó su cerveza en el oscuro departamento, escuchando a las tuberías entonar su discordante canción. 2 días antes de Navidad, Mauricio llamó de nuevo. Vicente estaba en una obra, martillo en mano, cuando su teléfono vibró. Vicente, necesito confirmar los números para la cena. La voz de Mauricio tenía ese tono particular, aquel que lograba sonar tanto jovial como condescendiente. ¿Traerás a Christian? Sí. Regina está planeando los lugares en la mesa. Ahí estaremos. Excelente. Y Vicente, trata de llegar a tiempo, ¿quieres? Cenaremos a las 6 en punto. Sé que la puntualidad no es tu fuerte, pero Regina contrató a un chef y los tiempos son cruciales. El agarre de Vicente se apretó en su teléfono. Llegaremos a tiempo. Bien. Bien. Ah, y dile a Christian que traiga su boleta de calificaciones. Mamá preguntó por sus notas, y ya sabes cómo le encanta comparar el progreso de los chicos. Julián volvió a entrar al cuadro de honor en el irlandés. Cristina está siendo reclutada por el equipo de hockey sobre pasto de la Universidad Anáhuac. Toda una familia de triunfadores, ¿no es así? La línea se cortó antes de que Vicente pudiera responder. Se quedó allí, teléfono en mano, mientras su jefe de cuadrilla, Braulio, le gritaba preguntando si iba a tomar su hora de comida o si seguiría trabajando. Sigo trabajando. Le gritó Vicente como respuesta, guardándose el teléfono en el bolsillo y recogiendo su martillo con la fuerza suficiente para clavar un clavo en el concreto. Esa noche, encontró a Christian en la mesa de la cocina de nuevo. Siempre en esa mesa, siempre trabajando. Pero esta noche, los libros de texto estaban cerrados. Y Christian miraba fijamente una hoja de papel, una impresión de la biblioteca de la escuela. ¿Qué es eso? Preguntó Vicente, aunque podía reconocer el escudo del ITAM desde donde estaba. Christian levantó la vista y Vicente vio algo en el rostro de su hijo que rara vez presenciaba. Emoción en guerra con el miedo. Apliqué al ITAM, dijo Christian apresuradamente. Sé que debí decírtelo, pero no quería. Es decir, me condonaron la cuota de la solicitud por nuestros ingresos, y el doctor Morales me escribió una carta de recomendación, y había este programa de reclutamiento para estudiantes de alto rendimiento de entornos marginados. Vicente se sentó frente a su hijo. Respira. El chico tomó un respiro tembloroso. Se supone que alguien de admisiones me contactará para una entrevista o tal vez una visita al campus. No lo sé. La carta decía que se pondrían en contacto cerca de las fiestas. Hizo una pausa. No le he dicho a nadie, ni siquiera a la abuela. Bien, dijo Vicente. Manténlo así. Especialmente en la cena de Navidad. ¿No estás enojado? ¿Por qué habría de estarlo? Estás persiguiendo lo que quieres. Eso es lo que hacen los hombres. Vicente extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Christian. Pero no des nada por sentado. Estas escuelas envían miles de cartas de reclutamiento. No significa que vayas a entrar. Lo sé. Pero la esperanza brillaba en los ojos de Christian, peligrosa y brillante. E incluso si entras, continuó Vicente, odiándose por decirlo, pero necesitando hacerlo, el ITAM cuesta un dinero que no tenemos. Las becas no lo cubren todo. Hay gastos de manutención, libros, traslados. La carta mencionaba ayuda financiera. Cobertura total para familias que ganan menos de cierta cantidad. La voz de Christian era firme ahora,
más segura. Hice mi investigación, papá. No habría aplicado si no pensara que podíamos hacerlo funcionar. Vicente estudió el rostro de su hijo. Viendo la determinación ahí, la cuidadosa planeación. Christian no solo había soñado, había calculado. Había trazado una estrategia. Ese era el chico de Vicente. Práctico incluso al tener esperanza. De acuerdo, dijo Vicente. Entonces veremos qué pasa. Pero en la cena, deja que Mauricio hable por hablar. Tú quédate callado. ¿Entendido? Sí. ¿Por qué nos odian tanto? Preguntó Christian de repente. El tío Mauricio. La abuela. Es como si estuvieran enojados de que existamos. Vicente se recostó en su silla, considerando la pregunta. ¿Cómo le explicaba a su hijo de 16 años las complejas matemáticas del resentimiento familiar? Como Mauricio había crecido con un padre que le leía filosofía y le enseñaba a jugar ajedrez, mientras que el padre de Vicente le había enseñado a resanar paredes y a cambiar el aceite del coche. Como su madre había llorado la sofisticación de su primer esposo y apenas tolerado la competencia obrera de su segundo marido. Tu abuela quería cierto tipo de vida, dijo finalmente Vicente. La consiguió con el padre de Mauricio. Con mi papá, obtuvo algo diferente. No malo, solo diferente. Y Mauricio creció sabiendo que era especial, inteligente, exitoso. Luego llegué yo, simplemente existiendo. Y le recordó a todos que la vida no siempre sale según el plan. Eso no es tu culpa. No, pero a la gente no siempre le importa de quién es la culpa. Les importa la historia que se cuentan a sí mismos. Vicente se puso de pie, con las articulaciones crujiendo por el trabajo del día. Duerme un poco. Faltan 2 días más y pasaremos esta cena. Hemos sobrevivido a cosas peores. Pero mientras Vicente estaba acostado en su propia cama esa noche, mirando las grietas del techo que había tenido la intención de resanar durante meses, se preguntó si eso era cierto. Habían sobrevivido a la pobreza, sobrevivido a que Sara se fuera, sobrevivido a las 1000 pequeñas humillaciones que conllevaba ser los parientes pobres. Pero algo se sentía diferente este año. La voz de Mauricio en el teléfono había llevado un toque extra de presunción. La invitación a cenar se sentía menos como una obligación y más como una trampa. Vicente había trabajado en la construcción el tiempo suficiente para reconocer cuando una estructura era inestable, cuando los cimientos tenían debilidades esperando fracturarse bajo presión. La cena de Navidad en la casa de Mauricio se sentía así, una hermosa fachada que ocultaba la podredumbre. Solo que aún no sabía dónde estaba lo podrido ni qué tan grave sería el colapso cuando finalmente ocurriera. La mañana de Nochebuena llegó con un aire helado, del tipo de frío que se colaba a través de los marcos de las ventanas y por debajo de las puertas. Vicente se despertó temprano, como siempre lo hacía, su cuerpo estaba entrenado para los horarios de la construcción, incluso en sus días libres. Preparó café y se quedó frente a la ventana de la cocina, observando a la ciudad despertar. Christian apareció alrededor de las 8, ya bañado y vestido con unos viejos jeans y una sudadera. Buenos días, murmuró, dirigiéndose directo hacia la cafetera. ¿Desde cuándo tomas café? Desde la semana de exámenes finales. El examen de cálculo del doctor Morales estuvo brutal. Christian se sirvió una taza y agregó suficiente leche y azúcar como para que apenas fuera reconocible como café. Se sentó en la mesa, envolviendo la taza con sus manos. Papá, sobre mañana. Si vas a preguntar si podemos no ir, la respuesta sigue siendo no. No iba a preguntar eso. Christian miró fijamente el interior de su taza. Iba a preguntarte si crees que soy estúpido. La pregunta golpeó a Vicente como un puñetazo en el estómago. Dejó su propio café y se movió para sentarse frente a su hijo. ¿De dónde viene eso? La última vez que fuimos, el tío Mauricio hizo un comentario sobre cómo probablemente yo terminaría en la construcción, igual que tú. Lo dijo riéndose, como si fuera una broma, pero la abuela también se rió. Y Cristina le susurró algo a Julián, y ambos me miraron como si. La voz de Christian se desvaneció. Vicente sintió que la rabia crecía en su pecho, ardiente y familiar. Esto era lo que hacía Mauricio. Sonreía,
Bromeaba y hacía comentarios que calaban hondo mientras mantenía la excusa de que todo era un malentendido. Era demasiado inteligente como para ser abiertamente cruel, demasiado sofisticado. Las heridas que infligía eran cortes de precisión, quirúrgicos en su colocación. No eres estúpido, dijo Vicente, manteniendo el tono de voz nivelado. Eres la persona más inteligente que conozco. Más listo que Mauricio. Definitivamente más listo que sus hijos malcriados, a quienes les han dado todas las ventajas en bandeja de plata. Pero yo voy a una escuela pública. No tengo tutores privados para el examen de admisión, ni consejeros universitarios. Y aún así estás compitiendo con esos chicos a su mismo nivel. A un nivel mejor que el de ellos. Vicente se inclinó hacia adelante. Cristian, escúchame. Mauricio mide el valor en títulos universitarios, dinero y códigos postales. Esa es su vara de medir. Pero hay otras formas de evaluar a una persona. La bondad, la integridad, el trabajo duro. Bajo esas medidas, tú ya eres el doble del hombre que él jamás será. Cristian asintió lentamente, pero Vicente pudo ver que las palabras no habían calado del todo. ¿Cómo iban a hacerlo? Cuando tenías 16 años y el mundo entero parecía diseñado para decirte que no eras suficiente, el consuelo de un padre era solo ruido ahogado por un rugido ensordecedor. Mañana por la noche, dijo Vicente, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué cosa? Mantén la cabeza en alto. No dejes que Mauricio vea que ha logrado afectarte. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo. Eso es todo lo que te pido. Pasaron el resto del día en preparativos silenciosos. Vicente limpió el departamento, aunque nadie fuera a verlo. Cristian envolvió los modestos regalos que habían comprado para Mariana y la familia de Mauricio. Una bufanda para Mariana, vino para Mauricio y Regina, y libros para Julián y Cristina que Cristian había elegido él mismo, investigando sus intereses en Internet con la exhaustividad que aplicaba a absolutamente todo. Esa noche, Vicente no pudo dormir. Seguía pensando en la pregunta de Cristian. ¿Crees que soy estúpido? La idea de que su brillante y dedicado hijo pudiera dudar de sí mismo debido a la crueldad casual de Mauricio, hacía que Vicente quisiera manejar a Lomas de Chapultepec en ese mismo instante y estrellarle el puño contra los dientes perfectos a su medio hermano. Pero la violencia era fácil. La violencia era lo que la gente esperaba de hombres como Vicente, rudos, sin educación, apenas civilizados. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor venganza contra personas como Mauricio era el éxito, no rebajarse a su nivel, sino ser mejores de lo que ellos esperaban. El problema era que el éxito tomaba tiempo, y la humillación ocurría en un instante. En algún punto pasada la medianoche, Vicente finalmente se quedó dormido, soñando con cimientos que se desmoronaban y edificios que colapsaban en cámara lenta, todo mientras Mauricio observaba de pie con esa sonrisa petulante, intacto ante la destrucción a su alrededor. Cuando su alarma sonó a las 6 de la mañana, Vicente se despertó con una sensación de presagio que no pudo sacudirse. Hoy era Navidad. Esta noche era la cena. Y algo en sus entrañas, el mismo instinto que lo había mantenido con vida en las construcciones, el que le advertía cuando una estructura estaba a punto de fallar, le decía que esta Navidad sería diferente a todas las demás. Solo que no sabía si esa diferencia los quebraría o los haría más fuertes. De cualquier manera, ya no había vuelta atrás. El trayecto hasta Lomas de Chapultepec les tomó 90 minutos a través del tráfico de la tarde de Navidad. La destartalada camioneta Ford de Vicente se abría paso entre camionetas de lujo y autos deportivos a medida que se acercaban al vecindario de Mauricio. Cristian iba sentado en el asiento del copiloto, usando su nueva camisa azul y la corbata que Vicente le había enseñado a anudar esa misma mañana. El chico se veía bien, nervioso, pero bien. Recuerda, dijo Vicente mientras doblaban por una calle bordeada de casas que costaban más de lo que él ganaría en 10 vidas. Cenamos. Somos educados. Nos vamos. 2 horas máximo. 2 horas. Los dedos de Cristian tamborilearon contra su rodilla. Un hábito nervioso. Puedo soportar 2 horas. La casa de Mauricio apareció al final de una calle cerrada, una mansión de estilo colonial que gritaba dinero viejo, a pesar de que Mauricio la había comprado hace apenas 5 años. En la entrada circular había 3 autos, el Mercedes de Mauricio,
el BMW de Regina y un Audi negro que Vicente no reconoció. ¿De quién es ese auto?, preguntó Christian. Ni idea. Vicente estacionó su camioneta en la calle, reacio a dejarla junto a los vehículos de Mauricio como si fuera el pariente pobre. Lo que, suponía, en realidad era. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a ella, y Regina apareció luciendo un vestido que probablemente costaba más que la camioneta de Vicente. Ella era todo ángulos afilados y sonrisas aún más cortantes. Llevaba el cabello rubio recogido hacia atrás, tan retirado que parecía doloroso. Vicente, Christian, feliz Navidad. Las palabras eran correctas, pero su tono sugería que estaba saludando a vendedores de enciclopedias. Todos están en la sala. Mauricio está terminando una llamada de trabajo. Por supuesto que sí. Mauricio siempre estaba terminando una llamada de trabajo. Siempre tan solicitado, siempre tan terriblemente importante. El interior de la casa era exactamente lo que Vicente esperaba. Pisos de madera relucientes, arte costoso, muebles que parecían incómodos porque estaban diseñados para ser admirados en lugar de usarse para sentarse. A través de un arco, Vicente pudo ver la sala donde su madre estaba sentada en un sillón, con una copa de vino ya en la mano. Julián y Cristina estaban desparramados en un sofá, ambos inmersos en sus teléfonos. Y allí, junto a la chimenea, estaba de pie Mauricio. Había subido de peso desde la última vez que Vicente lo vio. Ese tipo de grosura próspera que provenía de comidas costosas y membresías de gimnasio que nunca terminaban de usarse. Su traje era inmaculado. Su sonrisa, ensayada. Cuando vio a Vicente y a Christian, su expresión cambió a algo que podría haber parecido calidez si no lo conocieras de verdad. «Hermano». Mauricio se adelantó, con los brazos abiertos. Abrazó a Vicente brevemente, el tipo de abrazo diseñado para ser visto más que sentido, y luego se volvió hacia Christian. «Mi brillante sobrino. Mírate, todo un hombre». Christian se las arregló para sonreír. «Hola, tío Mauricio. Sigues creciendo. ¿Cuánto mides ahora?» ¿1,78 m? Julián aquí ya mide 1,85 m. Buenos genes por el lado de su madre. Mauricio palmeó a Christian en el hombro y Vicente vio a su hijo encogerse ligeramente. ¿Cómo va la escuela? ¿Sigues en esa escuela pública en Naucalpan? Sí, señor. Bien, bien. No hay nada de malo con la educación pública. Forja el carácter. La sonrisa de Mauricio se ensanchó. Julián y Cristina acaban de terminar su semestre en el irlandés. Ambos entraron al cuadro de honor. Cristina está siendo reclutada por el equipo de hockey de la Universidad Anáhuac. ¿Lo mencioné? Una o dos veces, dijo Vicente secamente. ¿Vicente? La voz de su madre cortó el ambiente de la habitación. Mariana Flores había envejecido bien, preservada por cremas costosas y una vida libre de trabajo físico. Extendió una mano y Vicente cruzó para besarle la mejilla. Llegan tarde. Llegamos 10 minutos temprano, mamá. Exactamente. Te enseñé a llegar 15 minutos temprano a cualquier compromiso. Pero supongo que la puntualidad es otra lección que no aprendiste. Ella desvió su atención hacia Christian y su expresión se suavizó un poco. Christian, déjame mirarte. Christian se quedó quieto mientras su abuela lo examinaba como a una pintura de procedencia dudosa. Necesitas un corte de cabello, declaró finalmente ella. Y estás demasiado delgado. ¿Acaso no te dan de comer? Yo lo alimento bien, dijo Vicente, luchando por mantener la voz nivelada. Estoy segura de que haces tu mejor esfuerzo. Las palabras fueron despectivas. Mauricio, sírvele un trago a tu hermano. Dios sabe que lo necesitará para sobrevivir a la cocina experimental de Regina. Madre, el chef que contraté es un graduado de Le Cordon Bleu, comenzó a decir Regina. Sí, querida. Estoy segura de que todo estará maravilloso. Mariana dio un sorbo largo a su vino. Mauricio guió a Vicente hacia un carrito bar que tenía licores que Vicente no podía pagar y que tampoco bebería si pudiera. ¿Whisky? Tengo un Macallan de 20 años. Una cerveza está bien, si tienes.
Por supuesto. Guardo las cosas comunes para los meseros. Mauricio sacó una cerveza nacional de un minibar escondido en un gabinete antiguo. Entonces, ¿cómo va el negocio de la construcción? ¿Sigues soltando martillazos? Paga las cuentas. Apenas, me imagino. Mauricio se sirvió 3 dedos de whisky. Sabes, podría conseguirte trabajo en mi despacho. No como abogado, obviamente, pero siempre necesitamos personal de seguridad. Será más estable que la construcción. Mejores prestaciones. La oferta era puro estilo Mauricio, diseñada para sonar generosa mientras resaltaba la posición inferior de Vicente. Personal de seguridad, un portero glorificado. Estoy bien donde estoy, dijo Vicente. Como quieras. Pero la oferta sigue en pie. Yo sí cuido de la familia, a diferencia de algunas personas. Los ojos de Mauricio se dirigieron hacia su madre. Alguna vieja herida que Vicente no entendía del todo. Antes de que Vicente pudiera responder, una voz llegó desde el pasillo. Me disculpo por mi tardanza. Me entretuve leyendo algunos de los ensayos de Julián. Un trabajo bastante impresionante. Una mujer entró en la sala y Vicente sintió que el estómago se le caía. Tenía unos 40 y tantos años, vestía de forma impecable un traje oscuro, con el cabello gris acero muy corto y unos ojos a los que no se les escapaba nada. Se desenvolvía con la autoridad de alguien acostumbrado a ser la persona más inteligente en cualquier lugar. Ah, doctora Navarro. Mauricio se adelantó rápidamente. A todos, me gustaría presentarles a la doctora Silvia Navarro. Ella pertenece a la oficina de admisiones de licenciaturas del ITAM. Ha sido tan amable de acompañarnos en la cena de Navidad para charlar sobre la solicitud de Julián. Los ojos de Vicente se clavaron en Cristian, quien se había puesto pálido. La doctora Silvia Navarro, admisiones del ITAM, la mujer que le había enviado a Cristian la carta de reclutamiento, y Mauricio la había invitado aquí para hablar sobre Julián. Doctora Navarro, esta es mi familia, continuó Mauricio, ajeno a la bomba que acababa de detonar. Mi madre Mariana, mi esposa Regina, mis hijos Julián y Cristina, y él es mi medio hermano Vicente y su hijo Cristian. La mirada de la doctora Navarro recorrió la habitación, deteniéndose una fracción de segundo más en Cristian que en los demás. Un placer conocerlos a todos. Gracias por incluirme en su celebración. Cualquier amiga de Julián es bienvenida, dijo Mariana, quien ya iba por su tercera copa y lo demostraba. Díganos, doctora, ¿qué opina de las posibilidades de nuestro nieto? Me temo que no puedo discutir solicitudes individuales, dijo la doctora Navarro con suavidad. Pero siempre es un placer hablar en términos generales sobre lo que el ITAM busca en sus candidatos. Por supuesto, por supuesto. Ética profesional y todo eso. Mauricio invitó a todos a pasar al comedor con un ademán. ¿Pasamos a cenar? Regina ha planeado todo un festín. La mesa del comedor podría haber acomodado a 12 personas cómodamente. Estaba puesta con una vajilla que probablemente costaba más que la renta mensual de Vicente. Cristal que atrapaba la luz de un enorme candelabro. Tarjetas con nombres indicaban dónde debía sentarse cada uno. Mauricio y Regina en las cabeceras de la mesa, Mariana a la derecha de Mauricio, la doctora Navarro a su izquierda, Julián y Cristina flanqueando a su abuela, y en el extremo más alejado, tan distantes del centro de poder como era posible, Vicente y Cristian, uno al lado del otro. Vicente había esperado esto. Mauricio organizaba todo en su vida, incluyendo la distribución de los lugares en la mesa, para reflejar su jerarquía personal. Lo que no había esperado era que Cristian se quedara paralizado en la entrada, mirando a la doctora Navarro con algo parecido al horror. Cristian, dijo Vicente en voz baja. ¿Estás bien? Ella está aquí, susurró Cristian. Ella es la que. Papá. Ella no sabe qué. ¿Tranquilo? Lo resolveremos. Pero no estaban tranquilos. Vicente podía ver cómo se cerraba la trampa, incluso si aún no entendía cómo Mauricio la había tendido. Su medio hermano no había invitado por accidente a una oficial de admisiones del ITAM a cenar. Mauricio nunca hacía nada por accidente. Tomaron sus asientos. Los meseros reales, contratados, con impecables camisas blancas, comenzaron a traer los platillos. Crema de calabaza de Castilla,
ensalada de invierno con nueces garapiñadas. Las conversaciones giraban en torno a temas en los que Vicente no tenía cabida: vacaciones europeas, galas benéficas, personas con apellidos compuestos. La doctora Navarro, notó Vicente, hablaba poco. Observaba. Escuchaba. Sus agudos ojos seguían el flujo de la conversación, tomando nota de las dinámicas. No fue hasta el plato principal, un costillar de cordero que probablemente costaba más que el presupuesto semanal de despensa de Vicente, que Mauricio hizo su movimiento. Entonces, doctora Navarro, dijo, cortando su cordero con precisión quirúrgica. Tengo que preguntar, ¿cuál es su opinión sobre las admisiones por legado familiar? Julián aquí es un candidato al ITAM de cuarta generación. Mi padre estudió ahí. Yo estudié ahí. El padre de Regina estudió ahí. ¿Eso cuenta para algo hoy en día? El legado es un factor entre muchos, dijo la doctora Navarro con cuidado. Evaluamos al candidato de manera integral, por supuesto. Pero entre dos candidatos igualmente calificados, uno con legado y otro no, seguramente la tradición familiar importa. Mauricio. Dijo Regina en voz baja, con una nota de advertencia en su voz. Pero Mauricio se estaba entusiasmando con su tema, y su voz se hacía más fuerte a medida que fluía el whisky. Es decir, Julián lo tiene todo. Puntajes perfectos en el examen de admisión, capitán del equipo de debate, puro 10 en el irlandés. Prácticamente tiene un pie adentro, ¿verdad? Ningún candidato tiene un pie adentro, dijo la doctora Navarro. El ITAM rechaza a miles de candidatos perfectos todos los años. Pero seguramente no alegados con las credenciales de Julián. Mauricio miró alrededor de la mesa buscando afirmación. Madre, ¿recuerdas cuando recibí mi carta de aceptación? Ese fue un día especial. Lo fue, dijo Mariana, sonriendo ante el recuerdo. Estabas destinado a grandes cosas, Mauricio. Y Julián sigue tus pasos. Julián, notó Vicente, se veía incómodo. El chico no era una mala persona, solo estaba sobreprotegido y era excesivamente privilegiado. Mantuvo los ojos fijos en su plato, deseando claramente que su padre dejara de hablar. Ahora, mi sobrino Cristian aquí presente, dijo Mauricio, y todo el cuerpo de Vicente se tensó. Él es una historia diferente. Escuela pública en Naucalpan. Sin cursos de preparación para el examen de admisión, sin actividades extracurriculares de las cuales hablar, ¿verdad, Cristian? La voz de Cristian fue apenas audible. Estoy en el club de matemáticas. ¿Club de matemáticas? ¡Qué pintoresco! La risa de Mauricio fue fuerte. Demasiado fuerte. Mire, doctora Navarro, por esto importa la educación. Las oportunidades, los recursos. Estoy seguro de que Cristian es un chico listo. Pero probablemente terminará en la construcción igual que su padre. Algunas personas simplemente no están hechas para instituciones de élite. La habitación se había quedado en absoluto silencio. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Vicente comenzó a levantarse, listo para llevarse a Cristian e irse, y al diablo con la cena de Navidad. Pero entonces sintió una mano en su brazo. Cristian lo estaba mirando, negando levemente con la cabeza. Todo está bien, papá, dijo en voz baja. No, no está bien, Vicente. No seas tan sensible, dijo Mauricio. Simplemente estoy declarando hechos. Cristian, no te estoy insultando. Estoy siendo realista. Pareces un chico trabajador, y hay honor en eso. Pero el ITAM. Se rió de nuevo. Vamos, seamos serios. Mauricio, ya es suficiente, dijo Regina, con voz afilada. Pero Mauricio ya estaba borracho, el whisky y su propio sentido de superioridad combinándose en algo desagradable. Se puso de pie, levantando su copa. Un brindis por Julián, futuro hombre del ITAM, siguiendo los distinguidos pasos de su padre. Julián se veía miserable. Cristina se miraba el regazo. El rostro de Regina se había puesto blanco, y la doctora Navarro observaba todo con esos ojos agudos e inteligentes. Mauricio se movió alrededor de la mesa, copa en mano, hasta detenerse detrás de Cristian. Puso su mano sobre el hombro de su sobrino,
apretando con la fuerza suficiente para que Vicente viera a su hijo hacer una mueca de dolor. Esto, anunció Mauricio a la habitación, es por lo que la educación importa. Mi sobrino aquí presente es la prueba de que la estupidez viene de familia. Vicente estaba a medio levantar de su silla cuando Mariana se rió. Realmente se rió. Levantó su propia copa en señal de acuerdo. El sonido de la risa de su madre fue como ácido en las venas de Vicente. Esta era su familia. Esto era lo que pensaban de su hijo, de él, de todo lo que había construido de la nada. Mauricio seguía hablando, aún apretando el hombro de Cristian. Vamos, vamos, no te veas tan decaído, Cristian. Alguien tiene que voltear hamburguesas y vaciar concreto, ¿verdad? No todos pueden ser especiales. Señor Valdés. La voz de la doctora Navarro cortó el ambiente de la habitación como una cuchilla. Creo que ya es suficiente. Mauricio se volvió, sorprendido. Había olvidado que ella estaba allí o quizás asumió que encontraría su espectáculo tan divertido como a él le parecía. La doctora Navarro se puso de pie lentamente. No era alta, pero imponía autoridad en el espacio. He estado haciendo este trabajo durante 15 años, dijo. He entrevistado a miles de estudiantes. He leído decenas de miles de solicitudes y he aprendido a reconocer ciertas cosas. Caminó alrededor de la mesa hasta pararse frente a Cristian. Cristian Flores. ¿Correcto? Cristian asintió, incapaz de hablar. Me pareció reconocer el nombre. Enviaste una solicitud de admisión anticipada al ITAM, ¿no es así? La habitación estaba ahora en absoluto silencio. Sí, señora, susurró Cristian. La doctora Navarro sonrió. Era una sonrisa fría. La sonrisa de alguien que estaba a punto de disfrutar muchísimo de lo que venía a continuación. Yo misma revisé tu solicitud la semana pasada, dijo. Tu ensayo sobre la aplicación de modelos matemáticos para la predicción del cambio climático fue excepcional. Las cartas de recomendación de tus profesores fueron brillantes, y tus puntajes en el examen de admisión, a pesar de no haber tenido ninguna preparación formal, estuvieron en el percentil 99. El rostro de Mauricio había perdido todo su color. De hecho, continuó la doctora Navarro, vine a la Ciudad de México específicamente para conocerte, Cristian. Planeaba contactarte después de las fiestas, pero ya que estoy aquí. Se giró para enfrentar a Mauricio. Me complace informarles, frente a toda su familia, que ha sido aceptado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Generación 2030. Beca completa. Todos los gastos pagados. El silencio que siguió fue absoluto. Vicente sintió lágrimas escocer en sus ojos. Buscó la mano de Cristian por debajo de la mesa y la apretó. La doctora Navarro no había terminado. Se volvió hacia Mauricio y ahora su sonrisa era afilada como una navaja. En cuanto a Julián, dijo, me temo que su solicitud fue rechazada. Encontramos que su ensayo carecía de originalidad y sus cartas de recomendación, aunque positivas, sugerían a un estudiante al que se le han dado todas las ventajas pero que ha mostrado una iniciativa mínima. Tenemos lugares limitados, señor Valdés. Se los damos a los estudiantes que se los han ganado. La copa de vino de Mauricio se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos contra el costoso piso de madera. Feliz Navidad, dijo la doctora Navarro con amabilidad. Gracias por la cena. Conozco la salida. Salió por la puerta principal, sus pasos resonando en el repentino silencio. Nadie se movió, nadie habló. Entonces Cristian empezó a reír. Fue un sonido silencioso al principio, casi en shock, pero se convirtió en algo real, alegre y completamente desinhibido. Vicente se unió a él, incapaz de contenerse. Rieron juntos mientras Mauricio se quedaba paralizado, mientras Regina se cubría el rostro con las manos, mientras la copa de vino de Mariana colgaba de sus dedos, y mientras Julián y Cristina miraban a cualquier parte menos a su padre. Creo, dijo Vicente, poniéndose de pie y ayudando a Cristian a levantarse, que deberíamos irnos. Sí, dijo Cristian, con la sonrisa más amplia que Vicente le hubiera visto jamás. Sí, deberíamos. Salieron juntos, dejando atrás los restos de la cena de Navidad. Al llegar a la camioneta de Vicente, Cristian se dio la vuelta y abrazó a su padre con fuerza.
¿De verdad acaba de pasar esto?, preguntó Christian. Sí, dijo Vicente, con su propia voz temblando por la risa y por algo mucho más profundo. Sí, de verdad pasó. Condujeron de regreso a casa a través de la noche helada, con música navideña sonando en el radio, ambos aún procesando lo que había ocurrido. Pero en algún punto de periférico, de regreso a Naucalpan, Vicente sintió que sus risas previas se desvanecían en algo más gélido. La doctora Navarro había exhibido a Mauricio de la manera más perfecta posible. El hombre había sido destruido en el mismo terreno en el que afirmaba tener superioridad, pero Vicente conocía a su medio hermano. Esto no había terminado. Mauricio no aceptaba la humillación. Él tomaba represalias, y Vicente necesitaba estar listo. Papá, dijo Christian mientras entraban a su unidad habitacional. ¿Qué pasa ahora? Vicente miró a su hijo, a su brillante y asombroso hijo que iba a ir al ITAM, que se había ganado todo lo que el universo estaba a punto de darle. Ahora, dijo Vicente, ahora nos aseguramos de que Mauricio nunca vuelva a lastimarte. La semana después de Navidad pasó en un torbellino de llamadas telefónicas y papeleo. Llegó la carta oficial de aceptación del ITAM, acompañada de un paquete de ayuda financiera que hizo temblar las manos de Vicente mientras lo leía. No solo cubría la colegiatura, cubría todo: alojamiento, comidas, libros y un apoyo económico mensual para gastos. A Christian no le faltaría de nada. Esto es real, repetía Christian, mirando el escudo del ITAM en el membrete. Esto de verdad es real. Es real, confirmó Vicente, sintiendo un orgullo tan intenso que casi dolía. Pero, junto con el orgullo, había una preocupación latente. Mauricio no había llamado, no había enviado mensajes. Un silencio total desde Lomas de Chapultepec, lo cual, de alguna manera, era más preocupante de lo que hubiera sido su rabia. En la víspera de Año Nuevo, Vicente estaba haciendo inventario en la obra. Un trabajo ingrato que alguien tenía que hacer, cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Bueno, habla Vicente. Señor Flores, le habla el doctor Morales. Soy el maestro de cálculo de Christian. Vicente se enderezó, con las campanas de alarma sonando. ¿Christian está bien? Christian está bien, es un estudiante excelente. De hecho, quería felicitarlo personalmente por su aceptación en el ITAM. Es un logro extraordinario. El doctor Morales hizo una pausa. Pero llamo por otra cosa. Recibí una consulta bastante inusual el día de hoy, de alguien que afirmaba estar realizando una investigación de antecedentes sobre Christian para el ITAM. A Vicente se le heló la sangre. ¿Qué tipo de investigación de antecedentes? Preguntaban sobre la integridad académica de Christian, si alguna vez había sospechado que hacía trampa, si sus calificaciones en los exámenes parecían improbables dados sus antecedentes. La voz del doctor Morales fue cuidadosa. Las preguntas me parecieron ofensivas, francamente. Les dije que Christian es uno de los estudiantes más brillantes y éticos que he tenido en 20 años de enseñanza. ¿Quién estaba haciendo esas preguntas? Dijeron que eran de una firma de investigación privada, Consultores Ruiz y Asociados. Afirmaban que el ITAM los había contratado para verificar a todos los becarios. La mandíbula de Vicente se apretó. ¿Le dieron algún nombre? ¿Con quién habló? Un hombre llamado Bruno Heredia. Señor Flores, no quiero alarmarlo, pero después de eso llamé a la oficina de admisiones del ITAM. Ellos no utilizan investigadores privados. Esa investigación no era legítima. Después de colgar, Vicente se sentó en su camioneta y dejó que la rabia lo inundara en oleadas. Mauricio. Tenía que ser Mauricio tratando de destruir la aceptación de Christian, tratando de alegar que estaba basada en el fraude o en el engaño. Vicente tenía habilidades para la construcción, no habilidades de investigación, pero conocía a alguien que podría ayudarlo. Jesús Chuil Báez había trabajado en seguridad antes de pasarse a la gestión de obras en construcción. Habían estado en la misma cuadrilla durante 5 años y Vicente confiaba en él más que en la mayoría. Cuando Vicente lo llamó y le explicó la situación, Sui se quedó callado por un largo momento. ¿Quieres que investigue a esos consultores Ruiz y Asociados? Quiero saber quién los contrató y qué están tratando de hacerle a mi hijo. Dame 2 días. Sui volvió a llamar en 1.
Tu hermano está encaprichado con arruinar la vida de Christian, dijo Chui sin rodeos. Consultores Ruiz y Asociados es una firma legítima, pero hacen trabajo sucio si la paga es buena. Mauricio los contrató para investigar el historial académico de Christian, buscando cualquier indicio de irregularidad, trampa, plagio, cartas de recomendación falsas. Cualquier cosa que pudiera anular su ingreso al ITAM. No encontrará nada, dijo Vicente. Christian está limpio. Yo lo sé. Tú lo sabes. Pero eso podría no importar. Estos tipos son buenos creando humo donde no hay fuego. Pueden sembrar la duda y hacer que la administración de la escuela empiece a cuestionar las cosas. Incluso si todo se aclara al final, podría retrasar la inscripción de Christian o dañar su reputación. Los nudillos de Vicente estaban blancos mientras sostenía el teléfono. ¿Qué hago? Sinceramente, combatir fuego con fuego. Necesitas algo con que presionar a Mauricio. Algo que lo obligue a retroceder o se arriesgue a su propia destrucción. No soy un investigador, Fui. No sé cómo desenterrar sus trapos sucios. Tal vez no necesites desenterrarlos. Tal vez ya están a la vista si sabes dónde mirar. Chui hizo una pausa. Tu hermano es abogado, ¿verdad? Un despacho de alto nivel. Siempre hay algo turbio en esos círculos. Evasión de impuestos, violaciones a la ética, aventuras extramatrimoniales, algo. Vicente pensó en la vida perfecta de Mauricio, su casa perfecta, su imagen perfecta. ¿Cómo lo encuentro? Empieza con lo que sabes. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿A quién ha perjudicado? Todo hombre exitoso tiene cadáveres enterrados en algún lado. Después de colgar, Vicente se sentó en el oscuro departamento mientras Christian estudiaba en la mesa del comedor, ajeno a la guerra que se libraba a su alrededor. Vicente había pasado toda su vida evitando confrontaciones con Mauricio, tomando el camino correcto, siendo el hombre maduro. Pero esto ya no se trataba de él. Se trataba de proteger a su hijo, lo que significaba que era hora de pelear sucio. A la mañana siguiente, Vicente manejó hasta Paseo de la Reforma. El despacho de abogados de Mauricio ocupaba 3 pisos de un edificio, todo de cristal, acero y riqueza. Vicente se sintió fuera de lugar con su chamarra de trabajo y sus botas, pero había aprendido hace mucho que la confianza importaba más que la apariencia. Encontró una cafetería al otro lado de la calle y se instaló a observar. No tenía un plan, solo la vaga sensación de que, si observaba el tiempo suficiente, podría ver algo útil. 3 horas y 4 cafés carísimos después, vio a Mauricio salir con otro hombre. Caminaron hasta un restaurante a 2 cuadras de distancia, y Vicente los siguió de lejos. A través de la ventana del restaurante, observó a Mauricio y a su acompañante, un hombre de cabello canoso con un traje costoso, enfrascados en lo que parecía una conversación intensa. Mauricio estaba animado, gesticulando, claramente alterado por algo. Vicente le tomó una foto con su teléfono y se la envió a Chui. ¿Tienes idea de quién es este? 20 minutos después, llegó la respuesta: Carlos Guerra, fiscal federal de la Fiscalía General de la República. Él y tu hermano fueron compañeros en la Facultad de Derecho. Un fiscal federal almorzando con Mauricio, y ambos luciendo muy serios. Los instintos de investigación de Vicente eran básicamente inexistentes, pero incluso él podía percibir que esto era importante. Pasó la semana siguiente convirtiéndose en un acosador de medio tiempo, rastreando los movimientos de Mauricio durante las horas de comida y después del trabajo. Vio el mismo patrón: Mauricio reuniéndose con Carlos Guerra en lugares discretos, siempre viéndose tenso, siempre mirando por encima del hombro. Algo anda mal en la vida de Mauricio, le dijo Vicente a Chui. No sé qué es, pero está asustado. Entonces averigua de qué tiene miedo, dijo Chui. Con eso puedes presionarlo. Vicente no estaba seguro de cómo hacer eso, hasta que la oportunidad le cayó del cielo en la forma de Julián Valdés. El chico apareció en el departamento de Vicente un martes por la tarde, luciendo miserable y desesperado. Tío Vicente, dijo Julián cuando Vicente abrió la puerta, necesito hablar contigo. Por favor, se trata de mi papá. Vicente lo dejó entrar. Christian salió de su habitación, sorprendido de ver a su primo. ¿Qué está pasando, Julián?, preguntó Vicente.
El muchacho tenía 18 años, al borde de la edad adulta, pero todavía era lo suficientemente joven como para verse perdido. Mi papá ha estado perdiendo la cabeza desde Navidad. Apenas duerme. Está paranoico, cree que la gente lo está vigilando, y no deja de tener estas reuniones a puerta cerrada con abogados. No con sus colegas de trabajo, con abogados diferentes, abogados penalistas. Vicente y Cristian intercambiaron miradas. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Vicente. Porque mi mamá está asustada. No lo dice, pero me doy cuenta. Y Cristina ha estado llorando. ¿Y papá? La voz de Julián se quebró. Papá sigue diciendo que todo es culpa de Cristian. Que si Cristian no hubiera aplicado al ITAM, nada de esto estaría pasando. Los culpa a ustedes de haber arruinado todo. Julián, dijo Vicente con cuidado. ¿Tienes alguna idea de a qué podría tenerle miedo tu padre? ¿Qué podría haber hecho? El chico negó con la cabeza. No lo sé. Pero anoche lo escuché hablando por teléfono con alguien. Dijo algo sobre que, si la Fiscalía General empieza a escarbar, todo se viene abajo. ¿Qué es la Fiscalía General? Fiscales federales, dijo Vicente con tono sombrío. Julián se vio aún más asustado. ¿Mi papá va a ir a prisión? Vicente quiso decirle que no para reconfortarlo. Pero había aprendido a no hacer promesas que no podía cumplir. No lo sé, muchacho. Pero si es así, será por las decisiones que él tomó, no por culpa de Cristian. Después de que Julián se fue, Vicente y Cristian se sentaron en silencio por un largo momento. Papá, dijo finalmente Cristian. ¿Qué vas a hacer? Vicente consideró la pregunta. La jugada inteligente sería no hacer nada. Dejar que los crímenes de Mauricio, cualesquiera que fueran, lo alcanzaran de forma natural. Pero eso podría no ser suficiente para detener la investigación contra Cristian. Y no satisfaría la ardiente necesidad de justicia que se había estado acumulando en el pecho de Vicente desde la cena de Navidad. No. Si Mauricio iba a caer, Vicente quería ayudar a empujarlo por el precipicio. Voy a hacer una llamada, dijo Vicente. Sacó la tarjeta de presentación que llevaba consigo desde que su vigilancia en la cafetería lo había llevado a arriesgarse. Se había acercado a una de las asistentes legales del despacho de Mauricio cuando salía del edificio, afirmó ser un cliente potencial, y con encanto, le había sacado el nombre del mayor rival profesional de Mauricio. El nombre en la tarjeta decía, Jaime Robles, socio, Sterling y Robles SC. Vicente hizo la llamada. Jaime Robles se reunió con Vicente en un bar en Tlalnepantla, lejos de los pasillos de poder de Paseo de la Reforma donde los abogados como él solían operar. Era más joven de lo que Vicente esperaba, a mediados de sus 40, con la mirada hambrienta de alguien que todavía seguía escalando posiciones. Dijiste que tenías información sobre Mauricio Valdés, dijo Robles sin preámbulos. Te escucho. Primero, necesito saber algo, dijo Vicente. ¿A ti por qué te importa? ¿Qué te hizo Mauricio? Robles sonrió sin gracia. Hace 3 años, Mauricio me robó un cliente. Y no cualquier cliente, una empresa farmacéutica que valía millones en facturación. Lo hizo mediante métodos que no fueron exactamente éticos. Me robó asociados. Accedió a comunicaciones confidenciales. No pude probarlo, pero sé qué pasó. Entonces, esto es venganza. No, esto es justicia. Hay una diferencia. Robles se inclinó hacia adelante. Mauricio Valdés es un tiburón en un tanque lleno de tiburones. Pero se ha vuelto descuidado y codicioso, y cuando los tiburones se vuelven codiciosos, cometen errores. Ahora, ¿qué es lo que sabes? Vicente le contó sobre las reuniones con Carlos Guerra, sobre la paranoia de Mauricio, y sobre las menciones a la Fiscalía General. Robles escuchó con atención, luego sacó su teléfono y realizó una llamada. Habla Jaime Robles. Necesito antecedentes sobre una investigación actual de la FGR. Mauricio Valdés, del despacho Valdés y Asociados. Sí, espero en la línea. 3 minutos después, Robles colgó con una sonrisa que lo hacía ver como un depredador. Tu hermano está metido en un grave problema.
La fiscalía lo está investigando por fraude, específicamente fraude de facturación. Han estado sobrefacturando a clientes durante años, cobrando por trabajos no realizados, inflando horas, creando gastos fantasma. Es un problema sistémico, y Mauricio está justo en el centro. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo amigos que hablan. La investigación se había mantenido en silencio, pero está tomando fuerza. Pronto empezarán a emitir citatorios. Robles estudió a Vicente con la mirada. Pero tú ya sabías que algo andaba mal. ¿Por qué venir a mí? Porque quiero asegurarme de que Mauricio caiga duro, dijo Vicente. Y quiero asegurarme de que suceda antes de que pueda lastimar a mi hijo. La sonrisa de Robles se hizo más amplia. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Tengo documentos y evidencia del robo de clientes que hizo Mauricio. Evidencia que antes no podía usar porque la obtuve por medios cuestionables. Pero si esos documentos casualmente salieran a la luz como parte de una investigación federal, serían admisibles, hasta explosivos, diría yo. ¿Qué necesitas de mí? Acceso a Mauricio. A su oficina, sus archivos, su computadora. ¿Puedes conseguir eso? Vicente lo pensó. Tal vez a través de mi sobrino, Julián. El chico está asustado y busca respuestas. Si se lo planteo de la forma correcta, podría ayudar. Entonces hazlo. Porque Mauricio está intentando destruir el futuro de tu hijo. No le debes nada más que venganza. Vicente sabía que estaba mal. Sabía que estaba cruzando líneas que nunca antes había cruzado. Pero cuando pensó en el rostro de Cristian en esa cena de Navidad, en la mano de Mauricio sobre su hombro, en esa humillación aplastante. Haré que suceda, dijo Vicente. 3 días después, Julián Valdés entró a la oficina de su padre en casa a las 2 de la madrugada y copió el contenido de la laptop personal de Mauricio en una memoria USB. Se la entregó a Vicente a la mañana siguiente, con las manos temblando. ¿Esto va a destruir a mi papá?, preguntó Julián. Probablemente, respondió Vicente con honestidad. ¿Podrás vivir con eso? Julián lo pensó. Él se la ha pasado destruyendo a otras personas toda mi vida. Tal vez ya es hora de que alguien lo detenga. El chico tenía más agallas de las que Vicente le había concedido. Vicente le entregó la memoria USB a Jaime Robles, quien a su vez se la dio a sus contactos en la FGR. Vicente no sabía exactamente qué contenía, no quería saberlo. Pero 2 semanas después, agentes federales ejecutaron una orden de cateo en Valdés y Asociados. Mauricio fue arrestado en su oficina bajo 17 cargos de fraude electrónico, fraude fiscal y asociación delictuosa. La noticia acaparó cada publicación legal de la Ciudad de México. Vicente observó la cobertura desde su departamento, con Cristian sentado a su lado en el sofá. ¿Tú hiciste esto?, dijo Cristian. No fue una pregunta. Ayudé a que pasara, admitió Vicente. Mauricio ya era culpable. Solo aceleré los tiempos. ¿Por qué? Porque trató de destruir tu ingreso al ITAM. Porque se pasó toda su vida haciéndonos sentir pequeños. Porque necesitaba aprender que los actos tienen consecuencias. Cristian se quedó callado por un largo rato. Probablemente debería sentirme mal por esto. Pero no te sientes así. No, dijo Cristian, la verdad es que no. El juicio duró 3 meses. Jaime Robles mantenía a Vicente al tanto, la audiencia para fijar la fianza de Mauricio, las apelaciones desesperadas de su abogado, la acumulación de pruebas. El despacho colapsó. Los socios huyeron. Los clientes demandaron. La vida perfecta de Mauricio se desmoronó como un edificio sin cimientos. Regina solicitó el divorcio. Mariana dejó de contestar las llamadas de Mauricio. Julián y Cristina se mudaron con los padres de Regina, intentando salvar lo que quedaba de sus futuros universitarios. Y, a lo largo de todo esto, Vicente observó a la distancia, sin sentir culpa ni satisfacción, solo una sombría sensación de que el universo, finalmente, había equilibrado la balanza. El día que Mauricio fue sentenciado a 7 años en una prisión federal, Vicente invitó a Cristian a comer pizza. No al lugar barato, al lugar bueno. La semana de inducción del ITAM es en 2 semanas, dijo Vicente,
comiéndose una rebanada que realmente sabía a comida de verdad en lugar de cartón. ¿Estás nervioso? Aterrado, admitió Christian. Pero aterrado del bueno. Como si estuviera a punto de empezar algo grande. Lo estás. Vicente levantó su refresco. Por los nuevos comienzos. Christian chocó su vaso contra el de Vicente. Y por la justicia. Por eso también. Comieron en un silencio cómodo. Dos hombres que habían peleado a través del infierno y habían salido más fuertes. Vicente sabía que habría más batallas por delante. La universidad sería difícil. El mundo sería difícil. Pero Christian había demostrado que podía manejar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Y Vicente había demostrado que podía proteger a su hijo sin importar el costo, incluso si eso significaba convertirse en alguien que nunca planeó ser. 8 meses después, Vicente estaba de pie en el patio principal del ITAM, rodeado de padres cuyos autos costaban más que su ingreso anual. El día de la mudanza para los de nuevo ingreso había transformado el campus en un caos, estudiantes cargando cajas, padres dando consejos y todos luciendo un poco abrumados. Christian salió del edificio de departamentos cerca del campus, sudando por el esfuerzo de haber subido muebles por 3 pisos de escaleras. Última caja, anunció. Mi Romie parece chido. Es de Monterrey. Quiere estudiar astrofísica. ¿Astrofísica? Repitió Vicente. ¿Eso es algo así como cosas del espacio? Sí, papá. Cosas del espacio. Christian sonrió. ¿Estás bien? Has estado callado toda la mañana. Vicente miró a su alrededor, a los edificios históricos, el césped perfectamente podado, los bustos de hombres que habían cambiado el país. Este lugar no fue construido para personas como él, pero sí fue construido para personas como Christian. Inteligentes, decididos, dispuestos a trabajar más duro que cualquier otro. Estoy bien, dijo Vicente. Solo pensaba en lo lejos que has llegado. Hemos llegado, corrigió Christian. Tú eres quien hizo esto posible. Yo solo mantuve un techo sobre nuestras cabezas. Tú hiciste todo lo demás. Se quedaron juntos en la plaza, padre e hijo, viendo cómo las masas privilegiadas se arremolinaban a su alrededor. Vicente vio a un par de padres que reconoció de la televisión, actores, políticos, directores de empresas, dinero viejo y dinero nuevo, familias de abolengo y donantes. Personas para quienes el ITAM era la continuación de una tradición familiar. Y ahí estaba Christian, el primero en su familia en asistir a la universidad, estando ahí por puro mérito y nada más. Tu abuela llamó ayer, dijo Vicente casualmente. Quería disculparse. Dijo que estaba equivocada contigo. Que está orgullosa. ¿Qué le dijiste? Le dije que podía hablar contigo directamente si quería. Le di tu correo. Christian asintió despacio. Tal vez le responda eventualmente, pero no tengo prisa. Es tu decisión. Fueron interrumpidos por una voz familiar. Christian Flores. Vicente se giró para ver a la doctora Silvia Navarro acercándose, con una cálida sonrisa en su rostro. Doctora Navarro, dijo Christian, irguiéndose. No esperaba verla por aquí. Me gusta recibir a nuestros nuevos estudiantes personalmente cuando puedo. Le dio un apretón de manos a Christian, luego a Vicente. Señor Flores, es bueno verlos a ambos en circunstancias más felices. Gracias, dijo Vicente. Por todo. Lo que hizo en esa cena. Simplemente dije la verdad. La expresión de la doctora Navarro se endureció un poco. Lo que su hermano dijo esa noche fue inadmisible. He estado haciendo este trabajo el tiempo suficiente para reconocer el talento cuando lo veo, sin importar el entorno de donde vengan. Christian se ganó su lugar aquí. Aún así, dijo Vicente, no tenía que hacerlo tan público. La doctora Navarro sonrió. Tal vez no, pero algunos momentos requieren de cierto toque dramático. Se volvió hacia Christian. Espero grandes cosas de ti, Christian. No dejes que nadie te diga que no perteneces a este lugar. Ya has demostrado que perteneces a donde sea que elijas estar. Después de que se fue, Christian dijo. Me cae muy bien.
Tiene estilo. Vicente estuvo de acuerdo. Terminaron de mover las pertenencias de Christian. Luego, Vicente llevó a su hijo a cenar a un restaurante cerca del campus. Nada demasiado extravagante, Christian tendría que aprender a presupuestar sus comidas durante los próximos 4 años. Y Vicente quería asegurarse de que entendiera el valor del dinero, incluso cuando la beca cubría la mayoría de sus gastos. Mientras comían hamburguesas con papas, Christian dijo: La semana pasada supe de Julián. Vicente levantó la vista, sorprendido. ¿En serio? ¿Cómo está? Mejor. Entró a la Ibero. No es el ITAM, pero sigue siendo una buena escuela. Dijo que su mamá se va a volver a casar. Con un arquitecto que los trata bien. Y Cristina probablemente jugará hockey en la VM. ¿Y qué hay de Mauricio? Julián lo visita una vez al mes en la prisión federal del Altiplano. Dice que su papá es diferente ahora. Más callado, roto, de cierta forma. Christian empujó unas papas por su plato. Julián me preguntó si me sentía culpable por lo que pasó. ¿Qué le dijiste? Le dije que sentía pena por él y por Cristina, porque no merecían perder a su padre. Pero que no me siento culpable de que Mauricio enfrente las consecuencias de sus propios actos. Vicente asintió en señal de aprobación. Esa es una forma muy madura de verlo. ¿Tú te sentiste culpable por ayudar a derribarlo? Era una pregunta que Vicente se había hecho muchas veces en los últimos meses. Había cruzado líneas éticas, manipulado a su sobrino y conspirado con los rivales de Mauricio. En otro contexto, la gente podría llamarlo vengativo, despiadado, alguien que no era mejor que el mismísimo Mauricio. Pero cuando pensaba en aquella cena de Navidad, en la mano de Mauricio sobre el hombro de Christian, en la crueldad casual de sugerir que su hijo era la prueba de que la estupidez venía de familia. No, dijo Vicente. Honestamente, no me siento culpable en lo absoluto. Mauricio pasó toda su vida pisoteando a las personas que consideraba por debajo de él. Alguien tenía que devolverle el golpe. Solo me alegra haber sido lo suficientemente fuerte para hacerlo. Christian estudió el rostro de su padre. Eres diferente ahora. Más duro, tal vez. O tal vez solo estoy dispuesto por fin a pelear por lo que importa. Vicente extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Christian. Tú importas. Tu futuro importa. Y lo volvería a hacer todo de nuevo en un instante para proteger eso. Terminaron de cenar y caminaron de regreso al departamento. En la entrada, Vicente atrajo a su hijo para darle un abrazo. Estoy orgulloso de ti, dijo Vicente. Malditamente orgulloso. Lo sé, papá. Yo también estoy orgulloso de ti. Se separaron, y Vicente observó a Christian caminar hacia el interior del edificio, hacia su futuro, hacia la vida que se había ganado a través de su genialidad, determinación y la pura y terca negativa a ser menos de lo que era. En el camino de regreso a Naucalpan, el teléfono de Vicente sonó. Número desconocido. Estuvo a punto de no contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. Bueno, habla Vicente. Señor Flores, le habla Regina Velasco, la exesposa de Mauricio. Vicente se orilló y detuvo el auto, de pronto en alerta. ¿Qué puedo hacer por ti, Regina? Quería darle las gracias. Su voz era baja, pero firme. Sé que usted jugó un papel en la caída de Mauricio. Mis abogados descubrieron la conexión con Jaime Robles. La sincronía de todo. No soy estúpida. Yo no. Por favor, no me insulte negándolo. Hizo una pausa. Mauricio era abusivo. No físicamente, pero sí emocionalmente. Me hacía sentir que no valía nada a menos que fuera perfecta. Hacía que nuestros hijos se sintieran como unos fracasados si no eran los mejores en todo. Me quedé porque pensé que eso es lo que uno debía hacer. Te quedabas. Soportabas. Mantenías las apariencias. Vicente escuchaba, inseguro de hacia dónde iba todo eso. Pero cuando él fue a prisión, cuando todo se derrumbó, finalmente sentí que podía respirar, continuó Regina. Los niños y yo fuimos a terapia. Hablamos de cosas que nunca antes habíamos discutido y nos dimos cuenta de que estamos mucho mejor sin él.
Así que, gracias por darnos la oportunidad de escapar. La línea se cortó. Vicente se quedó sentado en su camioneta a un lado de la vía, procesando esta inesperada absolución. Él se había propuesto proteger a Christian y castigar a Mauricio. No había considerado que podría haber otras víctimas agradecidas por la caída de su medio hermano. Tal vez la justicia era más complicada de lo que había pensado. Pasaron 4 años. Christian prosperó en el ITAM. Entró a la lista de honor del decano cada semestre, se unió a grupos de investigación, publicó artículos, hizo pasantías de verano en empresas de tecnología y laboratorios de investigación. Hizo amistades con estudiantes de todo el mundo. Tuvo una novia en su 3er año, aunque la relación no duró más allá de la graduación. Vicente visitaba el campus 4 veces al año, siempre sintiéndose fuera de lugar, pero siempre siendo bienvenido por su hijo. Conoció a los amigos de Christian, asistió a los fines de semana para padres, escuchó conferencias que no entendía del todo, pero que de todos modos disfrutaba. El trabajo en la construcción se hizo más difícil a medida que el cuerpo de Vicente envejecía, pero siguió adelante, ahorró dinero donde pudo. Empezó a tomar clases en línea en un instituto técnico para estudiar contabilidad, porque los números eran concretos y predecibles, y le gustaba la idea de entenderlos mejor. Mauricio cumplió 5 de sus 7 años de condena y fue liberado por buena conducta. Se mudó a Mérida, tomó un trabajo en un pequeño despacho haciendo revisión de contratos. Ya no era socio, ya no tenía prestigio, solo era otro abogado más matándose revisando documentos. Nunca se comunicó con Vicente ni con Christian, nunca se disculpó, simplemente desapareció en el tipo de vida ordinaria de la que alguna vez se había burlado. Mariana contactó a Christian durante su 2.º año, con vacilación al principio, pero luego con una calidez cada vez mayor. Nunca se disculpó por completo con Vicente, pero dejó de comparar a sus nietos. Empezó a preguntar por los estudios de Christian con interés genuino, e incluso le enviaba dinero para su cumpleaños. Pasos pequeños, pero pasos al fin y al cabo. Julián se graduó de la Ibero y consiguió un trabajo en marketing. Él y Christian se mantuvieron en contacto, como primos que habían encontrado un inesperado punto en común al sobrevivir a la disfunción de su familia. Cristina jugó hóquei sobre pasto en una pequeña universidad en Puebla y parecía feliz, publicando fotos en redes sociales de caminatas por la montaña y de sus amigos. Y entonces, una tarde de mayo en el último año de Christian, Vicente recibió una llamada que lo cambió todo de nuevo. «Papá, ¿estás sentado?» De hecho, Vicente estaba subido en un andamio, pero bajó al notar la tensión en la voz de Christian. «¿Qué pasa?» «No pasa nada malo. Todo lo contrario. Papá, entré al programa de doctorado del TEC de Monterrey. Con beca completa. Quieren que investigue aplicaciones de computación cuántica». Vicente sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Algo que ocurría con más facilidad últimamente. «Christian, eso es increíble. Pero esa ni siquiera es la mejor parte». La voz de Christian temblaba de emoción. También recibí ofertas de trabajo. 3 de ellas en empresas de tecnología. Papá, la oferta más baja es de 4 millones de pesos al año. Vicente realmente tuvo que sentarse sobre una pila de madera, con las piernas de pronto debilitadas. ¿4 millones de salario inicial? Con bonos y opciones sobre acciones, podría ser más. Christian rió, el sonido era de casi total incredulidad. Sigo mirando los números pensando que hay un error, pero es real. Podría aceptar uno de estos trabajos, laborar unos años, pagar cualquier deuda y ayudarte. Ni se te ocurra, dijo Vicente con fiereza. Tú vas a tomar ese programa de doctorado. Seguirás aprendiendo y seguirás creciendo. El dinero seguirá ahí cuando termines. Pero tú sacrificaste tanto. Y verte triunfar es mi recompensa. Christian, hablo en serio. Haz el doctorado. Conviértete en el Dr. Christian Flores. Haz descubrimientos que cambien el mundo. Eso es lo que quiero para ti. Hablaron durante 1 hora más. Christian describió las oportunidades de investigación, el profesorado con el que trabajaría y las posibilidades. Vicente escuchaba con un orgullo tan abrumador que resultaba casi doloroso. Esa noche, solo en su departamento, Christian volvería a casa para el verano en 2 semanas, Vicente se sirvió un whisky.
No de la botella barata que solía beber, sino de una botella que había estado guardando. Un Macallan de 20 años, la misma marca que Mauricio le había ofrecido en aquella noche de Navidad. La había comprado después de que le dictaran sentencia a Mauricio, pensando que se la bebería cuando se hiciera justicia, pero nunca la había abierto. La venganza, cuando finalmente llegó, se había sentido vacía. Necesaria, pero vacía. Sin embargo, ahora sí tenía algo que valía la pena celebrar. Levantó su vaso ante la habitación vacía. Por Christian, dijo en voz alta, quien demostró que la estupidez no viene de familia. La excelencia, sí. El whisky le quemó de forma suave y perfecta sobre la lengua. La graduación de Christian en el ITAM fue un jueves a finales de mayo, bajo un cielo azul que parecía imposiblemente perfecto. Vicente usó traje, el primer traje que había tenido desde su boda, comprado especialmente para la ocasión. Se sentó entre la multitud de miles de personas, observando a su hijo cruzar el escenario para recibir su diploma. Christian Flores, licenciado en Matemáticas Aplicadas, summa cum laude. Los aplausos eran solo un ruido de cortesía hasta que Vicente se puso de pie y vitoreó lo suficientemente fuerte como para avergonzarse a sí mismo y a su hijo. Y no le importó en lo absoluto. Después de la ceremonia, Christian lo encontró entre la multitud, sonriendo de oreja a oreja con su toga y birrete. ¿Tenías que gritar tan fuerte? Sí, dijo Vicente, abrazándolo con fuerza. Sí, tenía que hacerlo. Se tomaron fotos, cientos de fotos. Christian con su diploma. Christian con Vicente. Christian con amigos y profesores. La doctora Navarro apareció en un momento, estrechando la mano de Christian y felicitándolo con calidez. Fue todo lo que pensé que sería, le dijo ella a Vicente, y más. Él es bastante especial. Vicente estuvo de acuerdo. Más tarde, en un restaurante donde Vicente había hecho una reservación con 6 meses de antelación, se sentaron uno frente al otro y ordenaron cortes de carne que no tuvieron que preocuparse por pagar. Hace 5 años, dijo Christian, cortando su ribeye, estábamos comiendo pizza y preguntándonos si sobreviviría a mi primer semestre. Ahora estoy a punto de empezar un doctorado en el TEC. Te has ganado cada pedacito de esto. Nos lo hemos ganado, corrigió Christian. No podría haber logrado nada de esto sin ti. Vicente pensó en los últimos 5 años. Las llamadas nocturnas cuando Christian estaba estresado por los exámenes. Los paquetes que Vicente le enviaba, llenos de galletas caseras y notas de ánimo. Las visitas al campus donde caminaban juntos, y Christian hablaba de sus clases mientras Vicente solo escuchaba, orgulloso y un poco desconcertado por la genialidad de su hijo. Hubieras encontrado la manera, dijo Vicente. Eres demasiado terco como para no hacerlo. Eso lo saqué de ti. Comieron en un silencio cómodo por un rato. Luego, Christian dijo. Ayer vi algo raro en el campus. ¿Qué cosa? Mauricio estaba ahí, en la graduación. Solamente de pie en el borde de la multitud, observando. La mano de Vicente se apretó alrededor de su tenedor. ¿Se acercó a ti? No. Solo se quedó mirando un rato y luego se fue. ¿Se veía? Christian buscó la palabra adecuada, viejo, cansado. Como si la vida lo hubiera golpeado. Lo hizo, dijo Vicente. Él mismo se golpeó. Nosotros solo lo ayudamos. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que le hicimos? Vicente consideró la pregunta. Se arrepentía de haber conspirado con Jaime Robles, de manipular a Julián y de poner en marcha los eventos que destruyeron la vida de Mauricio. ¿Se arrepentía de cruzar líneas éticas que nunca pensó que cruzaría? No, dijo finalmente. Me arrepiento de que fuera necesario. Lamento que Mauricio me haya forzado la mano. Pero no me arrepiento de haberte protegido. Christian asintió despacio. Investigué un poco. Ya sabes, después de darme cuenta de lo que habías hecho. La investigación ya estaba en curso cuando tú te involucraste. Mauricio ya estaba cometiendo fraude. Tú solo aceleraste los tiempos. ¿Eso lo hace mejor? Creo que lo convierte en justicia en lugar de venganza. Christian miró a su padre a los ojos.
Mauricio pasó toda su vida creyendo que el éxito venía de aplastar a otros, de ser más listo y más despiadado que los demás. Tú le demostraste que la verdadera fuerza no se trata de derribar a la gente, sino de construirla. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Tuve un buen maestro. Terminaron la cena y caminaron por las calles empedradas de San Ángel, la ciudad cobrando vida con graduados festejando y padres orgullosos. Vicente observó a su hijo, ahora alto, seguro de sí mismo, listo para comerse al mundo, y sintió que algo se asentaba en su pecho, una sensación de plenitud. Había hecho su trabajo. Había criado a un buen hombre. Todo lo demás eran solo detalles. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Christian mientras caminaban. Has trabajado en la construcción durante 25 años. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más? ¿Cómo qué? No lo sé. Has estado tomando esas clases de contabilidad. Tal vez sacar tu título. Solo tienes 45 años. Tienes tiempo para comenzar una segunda carrera. Vicente lo había pensado. Había pensado en cómo sería trabajar en una oficina en lugar de en una obra. Llegar a casa sin que le doliera el cuerpo, usar su mente en lugar de sus manos. Tal vez, dijo, tal vez lo haga. Yo podría ayudar a pagarlo una vez que empiece a ganar dinero real. No. Vicente dejó de caminar y se giró para mirar a su hijo. Christian, escúchame. Tu dinero es tuyo. Construye tu vida. Ahorra para tu futuro. Disfruta de tu éxito. Yo descubriré mi propio camino. Pero tú sacrificaste todo por mí. No sacrifiqué nada que no quisiera sacrificar. Y verte graduarte del ITAM, verte convertirte en el hombre que eres. Ese es pago suficiente para 1000 vidas. Los ojos de Christian estaban llorosos. Te quiero, papá. Y yo a ti, mijo. Se abrazaron ahí mismo en la banqueta. Dos hombres que se habían abierto camino a través de la pobreza, los prejuicios y la disfunción familiar para llegar hasta ese momento. Y en ese abrazo, Vicente sintió que el peso de los últimos 5 años finalmente se esfumaba. Habían ganado, no solo contra Mauricio, sino contra cada baja expectativa, cada limitación, cada persona que alguna vez sugirió que Christian Flores no era lo suficientemente bueno. Les demostraron a todos que estaban equivocados. Y esa, pensó Vicente, era la victoria más dulce de todas. 2 años después de iniciado el programa de doctorado de Christian, Vicente caminó por un escenario diferente con una toga y un birrete distintos. Su graduación del Instituto Técnico, título de técnico superior en contabilidad. No era el ITAM, no era prestigioso, pero lo había ganado a través de clases nocturnas y fines de semana de estudio, con la misma determinación obstinada que le había enseñado a su hijo. Christian estaba ahí, animándolo con la misma fuerza con la que Vicente lo había animado a él. Después de la ceremonia, fueron a la misma pizzería en la que habían celebrado cuando Christian recibió su aceptación del ITAM. El círculo completo. ¿Y ahora qué?, preguntó Christian. ¿Buscar trabajo? Ya tengo trabajo, dijo Vicente. Un pequeño despacho contable en Naucalpan. Les gustó que fuera mayor. Que tuviera experiencia en el mundo real. Empiezo el lunes. Papá, eso es increíble. Es un puesto de nivel de entrada. Paga menos que la construcción, al menos al principio. Vicente se encogió de hombros. Pero la espalda no me duele al final del día. Eso vale algo. Comieron pizza y hablaron sobre la investigación de Christian, sobre su novia Sara, quien también estaba en el TEC estudiando neurociencias, y sobre el artículo que estaba coescribiendo con su asesor. Voy a comprar un departamento, dijo Christian casualmente. En Nuevo Sur, cerca del campus. Las acciones de la empresa que obtuve en esa pasantía de verano por fin maduraron y puedo usarlas para el enganche. Vicente sintió un nudo en la garganta. Su hijo estaba comprando una propiedad, construyendo patrimonio, creando estabilidad, todas las cosas que Vicente nunca había logrado del todo. Eso es genial, Christian. Realmente genial. Deberías venir a visitarme una vez que me instale. Hay una segunda habitación. Podrías quedarte cuando quieras. Me gustaría mucho. Terminaron de comer y caminaron hacia la camioneta de Vicente.
Seguía siendo la misma Ford destartalada, aunque había tenido que reemplazarle la transmisión 2 veces. Mientras Vicente le quitaba el seguro a la puerta, Christian dijo: Ayer hablé con Julián. Mauricio se volvió a casar. Una mujer que conoció en su despacho de abogados en Mérida. Están esperando un bebé. Vicente procesó la información. Mauricio empezando de nuevo. Construyendo una nueva vida lejos de las ruinas de la antigua. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Vicente. Honestamente, espero que sea diferente con este hijo de lo que fue con Julián y Cristina. Espero que haya aprendido algo. Christian hizo una pausa. Pero no me hago ilusiones. Qué bueno. No gastes energía en él. No lo hago. Apenas pienso en él ya. Christian sonrió. Aunque sí recibí un mensaje suyo el mes pasado, a través de Julián. Quería felicitarme por el programa de doctorado. ¿Qué le dijiste? Nada. No le respondí. ¿Qué podría decirle? Gracias por ser una persona tan terrible que tuve que esforzarme el doble para demostrar que no era como tú. Vicente se rió a pesar de sí mismo. Eso habría sido muy honesto. Se quedaron de pie junto a la camioneta, ninguno de los dos del todo listo para irse. Finalmente, Christian dijo: ¿Sabes qué? La mejor parte de todo esto no es el título, ni la investigación, ni el dinero. Es saber que ya no tengo que tener miedo. De ser pobre, de que me miren con desprecio, de no dar la talla. Demostré que doy la talla. Lo demostramos. Lo hicimos, estuvo de acuerdo Vicente. Y Mauricio está en Mérida revisando contratos. Y nosotros estamos aquí viviendo nuestras vidas, siendo felices. La sonrisa de Christian fue fiera. Esa es la verdadera victoria, ¿no es así? No destruirlo, sino construirnos a nosotros mismos tan alto que no podría tocarnos incluso si lo intentara. Vicente atrajo a su hijo para darle un último abrazo. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Tuve un buen maestro, repitió Christian. Vicente condujo a casa a través de la ciudad en la que había vivido toda su vida, pasando por calles que se sabía de memoria, pasando por las obras de construcción donde había pasado décadas de su vida. Se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. Se había hecho justicia, y no solo con la sentencia de prisión de Mauricio, sino en el éxito de Christian, en la nueva carrera de Vicente, y en la vida que habían construido de la nada. Algunas personas medían la victoria en dólares, en títulos o en universidades de prestigio. Vicente la medía en la sonrisa del rostro de su hijo, en saber que Christian Flores nunca más tendría que sentirse menos que nadie. Y por esa medida, no solo habían ganado, habían logrado algo parecido a la perfección. 5 años después de la graduación de Christian en el ITAM, Vicente se sentó entre el público en la ceremonia de investidura doctoral del TEC de Monterrey. Dr. Christian Flores, doctorado en Ciencias Computacionales, especialidad en computación cuántica. Su tesis de disertación se había titulado Nuevos enfoques para la corrección de errores cuánticos utilizando códigos topológicos, palabras que no significaban nada para Vicente, pero que lo significaban todo para el futuro de la tecnología. Aparentemente, Christian ya había aceptado un puesto en un instituto de investigación en California. Sueldo inicial de 6 millones de pesos al año, más acciones en una empresa emergente que había ayudado a fundar. Vicente tenía ya 50 años, era un contador senior en un despacho que había aprendido a apreciar su ética laboral y su enfoque práctico. Nunca ganaría el tipo de dinero que Christian estaba ganando, pero estaba cómodo, más que cómodo. Por primera vez en su vida, el dinero no era una preocupación constante. Después de la ceremonia, en la cena con Christian y Sara, quien ahora era la doctora Sara Chin, recién graduada con su propio doctorado en neurociencias, Vicente levantó su copa. Por los nuevos comienzos, dijo. Y por los viejos cimientos, agregó Christian, mirando a su padre, porque no puedes construir alto sin una base sólida. Bebieron, y Vicente sintió la familiar oleada de orgullo. Su hijo, el doctor Flores, brillante, exitoso, amable, y lo más importante, feliz. Más tarde, caminando por el campus del TEC una última vez antes de que Christian se mudara a California, pasaron junto a un grupo de posibles alumnos en un recorrido por las instalaciones.
El guía estaba explicando el compromiso del TEC de Monterrey con las admisiones sin considerar la necesidad económica, apoyando a estudiantes talentosos sin importar su entorno financiero. Un chico, un adolescente que le recordó dolorosamente a Vicente cómo era Cristian a los 16, preguntó tímidamente. Pero, ¿qué pasa si vienes de un sistema de educación pública? ¿Qué pasa si no tienes la misma preparación que los chicos ricos? El guía del recorrido sonrió. Por eso observamos lo que has hecho con lo que has tenido. Alguien que sobresale a pesar de los obstáculos es más impresionante que alguien que sobresale gracias a sus ventajas. Cristian y Vicente intercambiaron miradas. Era cierto antes y es cierto ahora, murmuró Cristian. Y siempre lo será, concordó Vicente. Esa noche, el teléfono de Vicente sonó. Un número desconocido de Mérida. Contestó con vacilación. ¿Vicente? La voz de Mauricio sonaba más vieja, más áspera, pero era inconfundible. Espero que no te moleste que te haya llamado. Julián me dio tu número. El primer instinto de Vicente fue colgar, pero la curiosidad le ganó. ¿Qué quieres, Mauricio? Quería felicitar a Cristian por su doctorado. Vi el anuncio en internet. Hubo una pausa. Y quería disculparme por todo. Vicente salió al balcón de su departamento, mirando las luces de la ciudad. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Sí, probablemente. Pero he tenido mucho tiempo para pensar. En prisión, en terapia después de salir. ¿Sobre quién era? Sobre lo que hice. La voz de Mauricio se quebró ligeramente. Fui cruel contigo y con Cristian. Fui cruel con mis propios hijos. Construí toda mi vida haciendo que otras personas se sintieran pequeñas para yo poder sentirme grande. ¿Y ahora? Ahora no soy nadie, solo otro abogado en un pequeño despacho. Pero tengo una hija. Tiene 3 años. Y cuando la miro, pienso en Julián y en Cristina. En cómo los hice sentir como si nunca fueran lo suficientemente buenos. Tomó un respiro tembloroso. Ya no quiero ser esa persona. Vicente escuchó, tratando de encontrar el enojo, pero encontrando únicamente cansancio. Me alegra que estés intentando cambiar, Mauricio. De verdad. Pero eso no deshace el daño que hiciste. Lo sé. No estoy pidiendo tu perdón. Solo quería que supieras que tenías razón en todo, y que lo siento. La línea se cortó. Vicente se quedó en su balcón durante mucho tiempo, procesando la conversación. Una disculpa no borraba el pasado. No deshacía la cena de Navidad, ni la investigación contra Cristian, ni los años de crueldad sutil y no tan sutil. Pero era algo. Llamó a Cristian. Mauricio acaba de llamarme, dijo Vicente, y se disculpó. ¿Cómo te sientes al respecto? Preguntó Cristian. No lo sé. Una parte de mí quiere mandarlo al diablo. Otra parte de mí piensa que tal vez la gente puede cambiar. Pueden hacerlo, dijo Cristian. Aunque, si lo hacen o no, es otra cuestión. Pero papá, la cosa es esta, no importa. No necesitamos sus disculpas. No necesitamos su aprobación. Nunca lo hicimos. No, estuvo de acuerdo Vicente. Nunca lo hicimos. Ganamos porque construimos algo mejor. No destruyéndolo, sino siendo mejores de lo que él jamás podría imaginar. Vicente sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cristian se echó a reír. Tuve un buen maestro. Después de que colgaron, Vicente volvió adentro y sacó una caja de su closet. En su interior había recuerdos de la última década, el programa de la graduación de preparatoria de Cristian, su carta de aceptación del ITAM, recortes de periódicos sobre el juicio de Mauricio, fotografías del TEC. Añadió el programa de la ceremonia de investidura doctoral de hoy a la colección. Esta era su historia, no una historia sobre venganza o sobre derrotar a los enemigos. Una historia sobre un padre y un hijo que se negaron a ser limitados por las expectativas de otras personas. Que trabajaron más duro de lo que nadie creyó posible, que demostraron que la inteligencia y la determinación importaban más que los privilegios o las conexiones. Mauricio era solo una nota al pie en esa historia. Un villano que recibió su merecido, sí,
pero que, en última instancia, era irrelevante para la verdadera narrativa. La verdadera historia era la de Vicente Flores, el trabajador de la construcción convertido en contador, que crió a un hijo por sí solo y le dio todas las oportunidades para triunfar, y la del doctor Cristian Flores, que tomó esas oportunidades y construyó algo extraordinario. Todo lo demás era simplemente ruido. Vicente cerró la caja y la guardó de nuevo en el closet. Mañana iría a trabajar. Revisaría hojas de cálculo, prepararía declaraciones de impuestos y ayudaría a los dueños de pequeñas empresas a navegar por las regulaciones financieras. No era glamoroso, pero era un trabajo honesto que utilizaba su mente y pagaba las cuentas. Y en California, Christian comenzaría su nuevo trabajo, realizando investigaciones que podrían cambiar el mundo. Ambos habían llegado muy lejos desde aquella cena de Navidad hacía 10 años, desde aquel momento de humillación que había desencadenado todo lo que siguió. Mauricio tenía la intención de aplastarlos, de demostrar que valían menos, de mantener su posición en la cima de la jerarquía familiar. En cambio, les había dado combustible, motivación y una razón para demostrarle que estaba equivocado de la manera más espectacular posible. Y vaya que lo habían hecho, Dios, claro que lo habían hecho. Vicente apagó las luces y se fue a la cama, durmiendo el sueño profundo y sin sueños de un hombre en paz con las decisiones que había tomado y la vida que había construido. Por la mañana, despertaría y seguiría construyendo. Porque eso era lo que hacían los hombres de la familia Flores. Construían. Perseveraban. Ganaban. Y nunca, nunca dejaban que nadie les dijera que no eran lo suficientemente buenos. Ya no. Nunca más. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos en la próxima.